Te quiero contar un cuento. Lo escribió un hombre para niños y sin embargo, cuando vos lo lees con ojos de adulto, uno llega a entender que casi nadie tiene la vida que pudo haber tenido. Este cuento describe a un campesino que tenía 3 hijos. Pedro era el mayor, gordo, grande, que tiene brazos como cuerdas, dice el autor, y cuando se enoja, los músculos se le salen por debajo de la camisa. Pablo es el del medio, es flaco y paliducho, y tiene los ojos rápidos y la boca apretada, dice el autor. Y está lleno de envidias y de celos, que aunque no lo nota siempre, allí las tiene. Y después está el más chico. El más chico se llama Juan, pero nadie en la casa le dice Juan. Le dicen Meñique, porque es tan pequeño que cabe dentro de una bota de su padre. Y el padre de los 3 es un hombre tan pobre, pero tan pobre, que cuando tienen un centavo en la casa, esa noche hacen fiesta. El pan es negro, pero la mayoría de las veces no hay. Y un día, sin muchas vueltas, el padre le dice a los 3 que vayan por el mundo a buscar fortuna, a buscarse la vida para cambiar la realidad. Y los 3 salen los 3 juntos, salen por un camino sin saber muy bien a dónde van. Y a una legua de allí hay un palacio. En ese palacio hay un problema. Bueno, en realidad hay 2 problemas. El primer problema es un árbol que una noche, sin que nadie lo viera, salió de la tierra delante de las ventanas del palacio. Es un roble enorme con ramas muy gruesas y un follaje que le quita toda la luz al palacio. Y adentro tienen que prender velas al mediodía. Y el roble es un roble encantado y por cada rama que le cortan le salen 2 en su lugar. Y las hachas más afiladas del reino pierden el filo cuando intentan cortarla por el tronco. El segundo problema es el agua, porque en todo el reino brotan manantiales hasta debajo de las piedras, pero en el palacio no. Y la gente del palacio se lava las manos con cerveza y se afeita con miel, porque debajo del palacio hay solo granito y no se puede cavar un pozo. Y entonces el rey está desesperado y manda pregoneros por todo el país con un cartel a anunciar que el rey promete darle la mitad del reino y también la mano de su hija a quien pueda cortar el árbol y abrir el pozo. Y llegan hombres, bueno, con los brazos como el de Pedro, ¿no? Que es fuerte, pero las hachas no logran cortar el árbol y los picos se quiebran en el granito. Y el rey, ya cansado de tanto intento, hace clavar debajo del cartel principal un cartel más chico. Y este dice que está escrito con letras coloradas. Y dice: sepan los hombres por este cartel que el rey y señor, como buen rey que es, se ha dignado mandar que le corten las orejas debajo del mismo roble al que venga a cortar el árbol o a abrir el pozo y no corte ni abra, para enseñarle a conocerse a sí mismo y a ser modesto, que es la primera lección de sabiduría. Y alrededor de ese cartel habían clavadas 30 orejas sangrientas de 15 hombres que intentaron probar suerte, pero no lo lograron. Y hacia ese palacio van caminando los 3 muchachos. Pedro al frente, contento, Pablo siempre gruñendo por todo, y Meñique brincando de un lado para otro, metiéndose por todas las veredas. Dice que con ojos brillantes como los de una ardilla. Y hasta acá la historia no tiene algo extraordinario. Son 3 hermanos, una promesa de un rey y un cartel con orejas. Lo de siempre, lo típico. Lo extraordinario empieza ahora. El autor narra que caminando los 3 llegan a un pinar muy espeso. Y en lo más alto del monte, lejos, suena algo como un hacha que cae sobre la madera una y otra vez. Y Meñique, que es el curioso de los 3, se detiene. Le dice: yo quisiera saber quién anda cortando leña allá arriba. Y Pablo, sin mirarlo, le contesta entre dientes: todo lo quiere saber este que no sabe nada. Pedro, al pasar, dice el autor, que le tuerce el cachete de un pellizco y se ríe de él y le dice: parece que este muñeco nunca ha escuchado a nadie cortar leña. Y sigue su camino. Pero Meñique, que es muy curioso, no se queda con las respuestas de sus hermanos y le dice: pues yo voy a ver qué es lo que están haciendo allá arriba. Y comenzó a subir de rama en rama, dice el libro, de piedra en piedra, gateando, saltando. Y cuando llega, bueno, ¿qué encontró? Encontró un hacha cortando un pino. Y el hacha estaba sola, era un hacha encantada. Y al verlo, el hacha le dice: hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti. Y Meñique, sin dudarlo, dijo: bueno, pues aquí me tienes. Y la echó en su saco de cuero y siguió acompañando a sus hermanos. Y cuando llegó
Pablo le dijo con desprecio, a ver, ¿y qué vio allá arriba el que todo lo quiere saber? Y Meñique le contestó, bueno, pues lo que oímos, un hacha. Y más adelante el camino se puso pedregoso y se fue poniendo cada vez más fuerte y había granito en el camino. Y bueno, Meñique también comenzó a escuchar un ruido y dijo, yo quisiera saber quién anda allá arriba picando piedras. Y los hermanos volvieron a hacer lo mismo. Bueno, dice Pablo, aquí está el pichón que acaba de salir del huevo y nunca ha oído a un pájaro carpintero picoteando un tronco. Pero Meñique, atraído por la curiosidad, salió en busca del ruido. Y cuando llegó, bueno, encontró a un pico que estaba cavando solo. Y dice Meñique, ¿qué hace un pico aquí cavando tan solo en la montaña? Y el pico le dijo, hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti. Y Meñique le dijo, bueno, pues aquí me tienes, lo puso en su saco de cuero y siguió adelante. En el camino encontraron un arroyo y ellos querían beber porque tenían mucho calor. Y dice Meñique, yo quisiera saber de dónde viene esta agua. Pablo le dijo, grandísimo pretencioso, ¿no sabes que los manantiales salen de la tierra? Y Meñique le contestó, sí, está bien, pero yo quiero saber de dónde viene este. Así que comenzó a seguir el arroyo hasta que apenas era un hilo el arroyo. Y al final del hilo había en un rincón una cáscara de nuez encantada de donde brotaba toda el agua que se convertía más adelante en un río. Y la cáscara le habló, hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por ti. Y Meñique a esta también le dijo, bueno, pues aquí me tienes. Así que él envolvió la cáscara de nuez en un poco de musgo fresco para que el agua no siguiera saliendo, la puso en su saco de cuero y siguió allí acompañando a sus hermanos. Esa noche ya tarde, los tres hermanos se acostaron en una posada cerca del camino y Pedro y Pablo se reían de Meñique antes de dormirse y le decían, le va a comer el talento, por eso es que no creces. Y Meñique, antes de cerrar los ojos, se decía a sí mismo esta frase, yo he visto lo que quería ver y sé lo que quería saber. Y se durmió. A la mañana siguiente llegaron al palacio y Pedro fue primero. Se miraba los brazos y se reía del cartel de las orejas. Así que él sacó el hacha, le dio 2 vueltas por encima de su cabeza y de un hachazo quebró una de las ramas del árbol, pero en su lugar salieron 2 ramas y los soldados inmediatamente lo apresaron y le cortaron las orejas. El siguiente fue Pablo, que iba gritando y furioso como de costumbre, le dijo inutilón, y fue al tronco del árbol e intentó y bueno, tampoco pudo lograrlo y también le cortaron las orejas. Y entonces se acercó Meñique, tan chiquito que el rey al verlo se sintió ofendido y le dijo, quítenme a ese enano de ahí y si no quiere, bueno, córtenle las orejas. Pero Meñique no se movió y le dijo al rey estas palabras, Señor rey, tu palabra es sagrada, porque la palabra de un hombre es ley. Yo tengo derecho, por tu cartel, a probar mi fortuna, y ya tendrás tiempo de cortarme las orejas si no corto el árbol. Y sacó el hacha encantada del saco y le dijo, corta hacha, corta. Y el hacha, dice el cuento, que cortó, tajó, astilló, derribó las ramas, arrancó las raíces y acumularon tanta leña que el palacio tuvo para calentarse todo aquel invierno. Y después sacó el pico y le dijo, cava, pico, cava. Y en 15 minutos había un pozo enorme en el granito frente al palacio, pero tenía un problema, el pozo no tenía agua, pero él se había traído la cáscara de nuez encantada, cubierta con el musgo que había estado esperando por él, así que lo puso allí en el fondo y le dijo, brota agua, brota, y el agua comenzó a brotar de la cáscara de nuez. Lo que pasa después, bueno, el gigante, la princesa, los enigmas, la boda, la coronación de Meñique como rey, todo eso es genial, léelo, pero no es en lo que me quiero concentrar hoy. Lo que importa para vos hoy es lo que pasa antes del palacio, lo que pasa antes del momento cumbre, esas 3 ocasiones que fueron definitivas. Martí escribió esto como un cuento, pero metió dentro, creo que una filosofía que nos confronta a todos, lo que está muy bien disfrazada en la historia. Y creo que describe que las herramientas que vas a necesitar para resolver tu vida casi nunca las tenés que inventar, solo las tenés que encontrar. Estuvieron siempre ahí, estuvieron esperando. El hacha que va a derribar el árbol que tapa tu sol ya existe. El pico que va a abrir el pozo en la roca de tu palacio ya existe. La cáscara de nuez
de la que va a brotar el agua que tú necesitas ya existe. No la tenés que inventar, no la tenés que construir desde cero. La tenés que identificar y la tenés que recoger. Pero hay una condición, y Martí la puso 3 veces seguidas en el cuento para que no se te olvide. La condición es que tenés que oír el sonido cuando suena lejos y tenés que subir cuando tus hermanos se ríen de tus intentos. Y acá hay una distinción tremenda, porque casi nadie lo cuenta cuando habla de Martí. Pero él está diciendo que Pedro y Pablo no eran sordos. Pedro y Pablo escucharon el mismo sonido que Meñique, las 3 veces. Cuando sonó el hacha en la cumbre, los 3 lo oyeron. Cuando sonó el pico en la roca, los 3 lo oyeron. Cuando bebieron el agua del arroyo, los 3 bebieron. La diferencia no fue su oído. La diferencia fue su respuesta a los 3 momentos. Pedro y Pablo le dieron una explicación cómoda, habitual, conocida, y siguieron caminando. Y muy lógica, es leña que cortan, es un pájaro carpintero, y los manantiales salen de la tierra, tonto. Esas explicaciones no eran falsas, eran explicaciones plausibles, eran lo que un adulto razonable diría. Y el mundo está lleno de adultos razonables que escuchan sonidos lejanos y son muy buenos explicándolos. El problema con la explicación es que te ahorra el hecho de subir. Y cuando te ahorra recoger, llegas al palacio con el saco vacío. Y cuando llegas al palacio con el saco vacío, te quedas sin orejas. Como los 15 hombres que habían llegado antes y como los 2 hermanos de Meñique. Es una distinción tremenda, porque no se trata de creer en cosas raras. Se trata de no descartar lo que llama tu atención antes de mirarlo. Hay un filósofo que lo que escribió creo que va muy alineado con esto, Henry Bergson. Era francés y vivió a fines del siglo XIX, a principios del XX. Decía que la inteligencia humana tiene 2 modos de funcionar. Uno es analítico, ese que separa, que clasifica, que explica, que encuentra causa, que ese es útil, pero tiene un defecto. Solo puede ver lo que ya conoce. Y el otro es lo que él le llama intuición, que es una especie de atención sin filtros que registra cosas antes de que la mente las explique. Y él decía que la mayoría de los adultos viven de un solo modo, del primero. Todo lo nuevo que encuentran lo meten en alguna categoría ya conocida o lo descartan. Es leña, es un pájaro carpintero, es un manantial que viene de la tierra. Y por eso casi nadie ve cosas nuevas en su vida después de los 30. No porque no haya nada nuevo, sino porque eligieron explicar a partir de lo que ya sabían. Por eso los niños sí ven. Y como los niños ven, Martí escribió este cuento para los niños. Y por eso Meñique, que es tan chiquito que cabe en una de las botas de su padre, ve lo que los grandes no ven. Lo que Martí está diciendo con una claridad sorprendente es que el adulto promedio se vuelve muy Pedro, muy Pablo, no porque madure, sino porque pierden lo que tenía Meñique, su curiosidad, su deseo de ver algo que está escuchando, de verlo de cerca y dejarse sorprender por lo que ve. Mira, yo recuerdo cuando hicimos el primer intento para salir de Cuba en busca de Argentina, las respuestas eran muy Pedro y Pablo y eran razonables de las personas que me rodeaban. Es que no tienes papeles, es que no tienes contactos, es que no tienes dinero, es que no tienes a nadie afuera, es que. Y mientras yo escuchaba el sonido del pico, mientras yo escuchaba el sonido del hacha, yo decía, yo quiero ver qué hay del otro lado, yo quiero ver qué hay allá, porque no me quiero quedar con las explicaciones que me dan aquí adentro, lo aprendido, lo heredado. Entonces lo que pasa con esos sonidos lejanos, cuando vos los nombrás, los demás te los comienzan a explicar como si hubiesen ido, como si lo supieran todo, porque tenemos esa ansiedad por pretender explicarlo todo y saberlo todo sin haber estado. Así que yo subí varias veces, subí en distintos momentos, a diferentes sitios de mi vida, y en cada lugar al que subí encontré algo nuevo, algo especial que me ayudó a superar la siguiente prueba, que no sabía que llegaría, que no sabía cómo sucedería, pero fui encontrando herramientas en el camino. Eso me lo enseñó José Martí en Meñique, y hoy tengo 48 años y quiero
seguir teniendo la curiosidad del niño que cabía en la bota de su padre. Pensalo.